Carmen, de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua. Esta nueva serie la traemos de parte del Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad y se llama La Palomita Cultural. En esta serie lo que vamos a hacer es desenrollar un poquito las culturas de las que se habla en las películas. Hay muchas películas que tratan sobre ciertas culturas en específico, pero pues ellos o les meten de más información o a veces incluso un poquito de menos, o es un poco más fantasioso o más de ficción. Y está bien porque es cine, pero lo que vamos a ver aquí es cuál es la verdadera característica de cada una de esas culturas que vemos en el cine. Para empezar, en esta primera sesión vamos a hablar sobre Pocahontas. Pocahontas pues es una película infantil y para quienes no sabían pues es también una película histórica. En la película de Pocahontas se trata sobre una mujer indígena nativa americana en un tiempo de colonización, ¿verdad? Esta película es de 1995 y sus directores son Mike Gabriel y Eric Goldberg. Entonces, vamos a empezar a hablar de Pocahontas. Lo primero que tenemos que saber para poder hablar un poco de las sociedades indígenas o las sociedades nativas de lo que ahora es el territorio americano es que a ellos, a diferencia de lo que conocemos aquí en México, les dicen pueblos nativos. Hoy en día esos pueblos nativos viven en reservas y se han extinguido muchísimas sociedades indígenas de las que había antes de las colonias. La parte de Estados Unidos fue colonizado principalmente por Inglaterra, por eso le decían antes las colonias. Y esta parte donde estaba Pocahontas, que ahora es Virginia, pues fue una parte también colonizada por ingleses. Pero bueno, para empezar un poquito más atrás, pues en Estados Unidos tenemos a estas naciones o sociedades indígenas, las cuales estaban repartidas por confederaciones en espacios regionales. Eran regiones que, pues las llanuras o el norte, el suroeste, el este, y eran confederaciones. La mayoría de los grupos que estaban en cierta confederación tenían cosas similares, ya sea culturales, pero sobre todo cosas lingüísticas, compartían el mismo idioma, entonces por eso era más fácil que convivieran en formas de asentamiento, que estuvieran en un asentamiento junto y que pudieran llevar sus actividades diarias pues a cabo juntos también. Bueno, la confederación de donde está el pueblo de Pocahontas es la confederación Sanacomo, se llama Sanacomo, probablemente tenga otra pronunciación, pero bueno, así se lee. En esta confederación habitaban por lo menos más de 30 tribus. En total la población que había en la confederación estaba entre 16,000 a 25,000 personas, que obviamente al momento de la colonización estas cantidades fueron bajando. Los ingleses llegan a este lugar al que ellos van a llamar Jamestown en 1607. Había este índice de población entre las 30 tribus que estaban en la confederación. Estas tribus lo que tenían de particular era que sus jefes habían llegado a acuerdos políticos para poder vivir todos en conjunto, que eran principalmente los jefes de 5 tribus principales, que eran la Arratec, Apamutec, Pamunkey y Mataponi y los Chixquiac. Y pues como les decía antes, lo que tienen de similar todas estas tribus es que hablan idiomas de la misma familia lingüística. En este caso, la familia lingüística que ellos hablan es de la familia algonquiana. Entonces son variantes lingüísticas, pero pues es la misma. Había una forma tal vez inteligible de comunicarse o compartían otras características culturales, pero aún así, aunque fueran diferentes tribus, todas estaban en este mismo espacio de la confederación. Ellos viven entre ríos, este espacio de lo que ahora es Virginia en Estados Unidos, de la confederación Sanacomo,
un espacio que está entre ríos, entonces sus mayores actividades productivas o económicas eran la pesca, la caza, la agricultura, y dentro de la agricultura pues mayormente se hacía el maíz o el frijol, que son actividades económicas que se ven en la mayor parte de las sociedades indígenas a lo largo de América, ¿no? Después esa sociedad, cuando llegan los ingleses, empiezan a cosechar también tabaco, y el tabaco se vuelve uno de los más productivas cosechas que van a tener todavía hasta muchos años después. Bueno, pero para seguir un poquito con la historia política de ellos, pues esta confederación y sus tribus pues ya vivían todas en conjunto, pero también había ahí ciertas características sociales. Cuando no estaba el clima, por ejemplo, para la siembra, ellos podían migrar a otros lugares. En algunos casos les llaman a estas sociedades semisedentarias, pero realmente ellos sí ocupaban ese lugar siempre, más bien solo tenían la libertad de cambiar de espacios. Algunos investigadores dicen que incluso antes de que llegaran los ingleses, ellos no tenían un solo grupo que estuviera a cargo de todos los demás o que llevara el mando principal, que en el caso de cuando están los ingleses son los Powhatan, la sociedad Powhatan. Antes era una sociedad totalmente igualitaria, todos participaban en la misma forma y no había un poder más alto que los demás, pero llegan los españoles, entonces empieza a haber más necesidades, empieza a haber circunstancias sociales diferentes. Por ejemplo, se acelera el crecimiento de la población, aumenta la dependencia de la agricultura, entonces tienen que tener más tierras para sembrar, tienen que tener más actividad económica. Luego entra un periodo que le dicen como la mini siglo de hielo, ¿no? Donde las cosas empiezan a secar. También tienen que competir un poco por los espacios geográficos, porque cuando llegan los ingleses llegan con una cultura completamente distinta, en donde están las colonias, hay más familias, hay más espacios, más mercado, entonces empieza una dinámica de la sociedad completamente distinta, por lo cual ellos tienen que cambiar incluso su sistema político. Hay un desplazamiento ya de lo que ellos creían a lo que llegan y trae los ingleses. Bueno, había también otras sociedades que estaban ahí cercanas, pero principalmente son las que antes ya les mencioné, que son las que hablaban también lenguas algonquianas. Los Powhatan hablaban también algonquian, y este idioma fue desplazado por el inglés aproximadamente para 1970. Hoy en día esa lengua está totalmente extinta. Si bien sí hay personas que se autodenominan de esta cultura, ya no hay personas que hablen ese idioma porque ya fue totalmente desplazado por el inglés a causa de las colonias inglesas. Bueno, cuando llegan los ingleses a este lugar, que le pusieron de un principio Jamestown, ellos también le cambian luego a todo el complejo geográfico, le cambian, no le cambian, más bien le dan un nombre al que ya tenía naturalmente, que es Virginia, lo que conocemos ahora como Virginia. A Virginia le ponen así en nombre de la reina Isabel I, que era la reina virgen, entonces por eso se llama Virginia esta parte de Estados Unidos. Entre el transcurso en el que están los ingleses con esta sociedad, más o menos llegan en 1607 y tienen bastantes guerras entre la sociedad nativa y los ingleses antes de poder llegar a un buen acuerdo. La guerra más grande dura de 1609 a 1614, que son 5 años. En esta primera guerra es donde terminan y se ponen un poquito de acuerdo. Y aquí es donde va a entrar un poquito más la historia de Pocahontas, porque como les comentaba a un principio, Pocahontas no es una historia inventada por Disney precisamente, sino que es una historia histórica. Realmente Pocahontas sí existió. Pocahontas era una princesa, hija del líder mayor de los Powhatan. ¿Qué pasó con Pocahontas? Pocahontas y John Smith también existió. John Smith es
es el conquistador que llega a lo que ahora es Virginia y el que tiene los primeros contactos con esa sociedad, quien lleva acuerdos, consigue alimentos, porque en el transcurso tan largo de llegar desde Europa hasta el Nuevo Mundo, que es ahora América, pues obviamente pues había infecciones, había muchos muertos en el camino, y de los colonos aproximadamente llegan nada más 34. Entonces era un barco de población muy pequeña como para atacar directamente a los nativos. Es por eso que John Smith, el güerito de la película, pues empieza a hacer relaciones con el jefe de la tribu y duran ahí un tiempo, después ya se tiene que ir. Bueno, se casa Pocahontas, pero no se casa con John Smith, se casa con otro John tiempo después de que, a poquito antes de que muera su padre. Cuando el padre de Pocahontas muere, se quedan en el poder político los hermanos de Pocahontas, los hijos mayores, y pues ellos se levantan otra vez en contra de los ingleses, pero fracasan total y rotundamente, y eso hace que la sociedad Powhatan pues se extinga hasta cierto punto. Bueno, ¿qué cosas vemos en la película de Pocahontas que son realmente parte de esa sociedad? Lo primero que deberíamos de mencionar serían los wigwam o las casas que ellos construyen. Estas casas tienen la particularidad de que son construidas por mujeres y son muy típicas en algunas sociedades de las sociedades nativas de lo que ahora es Estados Unidos. Son mayormente de forma cupular, es como un circulito. Aquí les ponemos una foto. Estas casitas son fabricadas con madera de los árboles, se hacen como las curvas y se tapizan de pieles o de tejidos o de algún otro material natural como las cortezas de los árboles. Las mujeres las construían y no son casas transportables. Incluso muchas veces piensan que todos los nativos estadounidenses viven en tipis, pero pues los tipis todavía eran más fáciles de transportar de lo que eran estas. Entonces estas se destruían y se tenían que volver a construir de otra manera, y es una de las cosas que sí se ven en la película, los hogares en los que estaban estas familias. Otra cosa que se ve en las películas son las figuras míticas o un poquito como de las cosas religiosas, que es la abuela en el roble, los tatuajes en forma de pie de oso y otros puntos en general. Esta información no está corroborada todavía por algunos investigadores, ya que realmente la cultura se perdió hace mucho tiempo y los registros que hay, por lo menos de lingüística o de otras cosas, son a través de diarios de los conquistadores, y pues no es que haya la información muy precisa, pero probablemente estos datos son retomados de otras culturas amerindias en las que estos símbolos son muy recurrentes entre las sociedades. Bueno, otra cosa muy recurrente también entre las sociedades pues son los sueños, lo importante que son los sueños para muchas sociedades, y esto también se retoma en la película de Pocahontas, ¿no? Donde comienza a decirnos que tuvo un sueño de una flecha que giraba y pues nada, que ya iban a llegar los ingleses al territorio de Powhatan. Otros dos puntos culturales que se ven en la película, pero tampoco son realmente comprobados, probablemente pueda ser parte de la ficción del cine, es el collar que tiene Pocahontas, que es muy significativo para su madre, porque era de ella, los petrograbados que están en las rocas, de los cuales tal vez en algo de información arqueológica se puede encontrar resultado de eso, pero pues para esta investigación no se encontró todavía información sobre los petrograbados. Y regresando un poquito a la película de Pocahontas, deberíamos de situarnos ahora, a partir de esta serie y todos los días, en la posición de John Smith. No sé si recuerden que en la película John Smith comienza a decirle a Pocahontas que es una salvaje y que ellos vienen a civilizarlos y cosas demás, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento? Pues que Pocahontas se altera y luego le dice, oye, pues ¿de qué estás hablando? Yo no soy una salvaje, ¿por qué me llamas así? A mí me gusta la casa en la que vivo, a mí me gusta el pueblo en el que vivo, ¿por qué lo quieres cambiar? Pues básicamente eso pasa en la vida real. A veces se piensa que las personas, no sé, por poner un ejemplo, que harán a mano
con un rastrillo son menos civilizadas que las personas que usan animales para trabajar el campo, pero tal vez las personas que usan el rastrillo en alguna sociedad piensan que no es bueno utilizar animales porque pues estás haciendo mal uso de ellos o no es adecuado o es mejor hacerlo uno mismo a que lo haga un buey o una mula, ¿no? Y existe otra sociedad que al contrario usa máquinas, ¿no? Y dice, eres menos civilizado porque tú usas un buey, y tal vez dicen las personas que tienen un buey, pues es que el humo que suelta tu máquina contaminaría mi cosecha, entonces no conviene. Entonces son ideas y concepciones totalmente distintas de cómo hacer el trabajo, concepciones de la vida en general, de muchos años atrás, no simplemente que se la hayas inventado en ese momento, y eso los hace particulares en cada una de sus creencias, y no quiere decir que sean menos civilizados por lo que creen, sino al contrario. ¿Y qué pasa con Pocahontas en ese momento? Pues que Pocahontas le dice, es que tienes que aprender a escuchar al campo, tienes que aprender a escuchar al agua, al viento, y luego le canta Colores en el viento, y luego esta canción que habla sobre el río, y luego le dice que se cree un gran conocedor, ¿verdad? Y pues pasa completamente igual. Desconocemos mucho de las otras sociedades y por el mismo desconocimiento pues no podemos entenderlas completamente. ¿Qué pasa con John Smith? John Smith cambia completamente de perspectiva y va detrás de los ingleses y les dice, oye, ¿sabes qué? No los ataques. Bueno, esto es en la película, ¿verdad? Porque sabemos que en la vida real pues no pasó eso y por eso ahora está extinto el idioma. Y actualmente existen no más de 3,000 personas que se autoadscriben a esa sociedad. Pero, pues así como pasó para mal en la historia de los Powhatan, pues puede pasar todavía en nuestros días, al contrario, para bien en miles o cientos de sociedades indígenas que nos rodean cada uno, y Chihuahua pues no es la excepción. Realmente creo que es una película que nos manda directamente a buscar una historia que es real, pues una película histórica. También nos invita un poquito a reflexionar en la otredad. A veces la vemos y pensamos más en la historia de amor que está detrás de Pocahontas, pero es una historia más que de amor, del otro, de cómo vas a respetar al otro, qué puedes hacer por el otro, y cómo el otro también entiende al mundo de una manera distinta a la tuya. Hay cosas que no van a estar totalmente cercanas a la realidad, pero eso es súper natural porque pues usualmente el cine, si no es cine documental, pues es más parecido a la ficción, entonces eso está pasable, pero pues podemos sacar cosas muy buenas de esta película y de muchas más. En los próximos episodios vamos a estar hablando de otras sociedades, de otras películas, y si ustedes tienen alguna recomendación y quisieran que abordáramos una en particular, pues la podemos abordar y platicar sobre ella. Lo pueden anotar ahí en los comentarios o lo pueden mandar a la página de la Secretaría de Cultura, y los invito a que sigan viendo el contenido de Cultura en Casa por Secretaría de Cultura de Chihuahua. Muchas gracias.